Pongámonos en situación por un momento. Pensemos en lo que significa apostar $3 millones sobre la mesa, además de, toda tu reputación y tu carrera en Hollywood. Madre mía, una locura. Una locura total. Y todo por un guión que trata sobre un psicólogo infantil deprimido y un niño que ve fantasmas. Y a ver, el gran problema no era la historia en sí, sino que el guionista, que en aquel entonces era un chaval casi desconocido de 28 años, exigía una condición innegociable. ¿Quería dirigirla él mismo? Exacto. Exigía dirigir él mismo la película. Pues bien, David Vogel, que era el presidente de producción de un gran estudio a finales de los 90, hizo exactamente esa apuesta. Y le salió carísimo al principio, claro. Le costó el puesto. Lo despidieron de forma fulminante. Sin embargo, esa rescisión que parecía un suicidio corporativo terminó engendrando una de las obras más rentables, más hipnóticas y, la verdad, culturalmente sísmicas de la historia del cine moderno. Totalmente. Así que, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inversión profunda. Y antes de sumergirnos de lleno en este abismo, queremos hacer una pausa rápida para enviar un saludo inmenso, un abrazo muy especial a la maravillosa comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Sí, un saludo enorme para todos por ahí. Sabemos que quienes nos escuchan desde allí disfrutan diseccionando estas grandes narrativas tanto como nosotros. Así que este análisis a fondo va también por ustedes. Por toda la audiencia. Es un auténtico privilegio compartir este espacio con mentes tan analíticas, la verdad. Y hoy vamos a desgranar un hito indiscutible del misterio y el drama psicológico. Hablamos, por supuesto, del Sexto Sentido. Estrenada en 1999. Eso es. Dirigida por M. Night Shyamalan. Pero a ver, el objetivo de esta inmersión profunda no es simplemente repasar una trama que, casi todo el mundo ya conoce de sobra. Ya, no tendría sentido. Claro. La verdadera misión hoy es responder a una gran incógnita. ¿Cómo demonios logró una película engañar al mundo entero escondiendo su mayor secreto a plena vista y al mismo tiempo mantener un aura de cine de autor dentro de una maquinaria comercial tan implacable? Es que es una dualidad fascinante, esa mezcla entre un arte súper íntimo y un producto de masas. Y para entender eso, creo que hay que volver a esa apuesta suicida en los despachos. Totalmente, porque la gestación de esta película fue, literal, una historia de terror corporativo. Ya te digo. Cuando despiden a Vogel por comprar el guión a espaldas de sus superiores, el estudio entra en pánico absoluto. Tienen entre manos un proyecto con un presupuesto de $40 millones. Que en los 90 era muchísimo dinero. Era una barbaridad, y encima dirigido por un novato en el que no creen para nada. Así que toman una decisión que a la larga, madre mía, se estudiaría en las escuelas de negocios como un desastre monumental. Un error de los que hacen época. Deciden vender los derechos de producción. El estudio original estaba pero tan convencido de que la película iba a ser un fracaso estrepitoso. Creían que iba a espantar a la gente, ¿no? Claro, pensaban que su ritmo melancólico y sobre todo la falta de monstruos generados por ordenador espantarían al público adolescente. Así que le cedieron la producción a otra compañía, a Spyglass Entertainment. ¡Qué fuerte! Sí, solo retuvieron la distribución y se quedaron con una fracción minúscula de los beneficios, apenas un 12,5% de la recaudación en taquilla. Creían que estaban mitigando daños, ¿sabes? A ver, pongamos esto en perspectiva para quienes nos escuchan porque tiene tela. Renuncian a casi todos los beneficios de una película que pocas semanas después se convierte en un gigante absoluto. Un monstruo de la taquilla. Un monstruo. Estamos hablando de una recaudación mundial que rozó los $670 millones. Se calcula que vendió más de 57,5 millones de entradas solo en su país de origen. Es una pasada. Y mantuvo el número 1 en taquilla durante 5 semanas consecutivas. Algo que en aquel momento solo había logrado Titanic. Superar los 20 millones por fin de semana durante 5 semanas. Es como si Vogel hubiera apostado toda su carrera a una sola carta en una partida de póker. Perdió su silla en la mesa, sí, pero la historia le dio la razón de forma abrumadora. Totalmente a toro pasado es indiscutible. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que los ejecutivos estuvieran tan ciegos ante el potencial de lo que tenían entre manos? ¿Cómo logró un proyecto tan arriesgado mantener esa esencia en un entorno tan comercial? Pues mira, la ceguera corporativa provenía básicamente del contexto de la época. A finales de los 90, el cine de terror estaba completamente dominado por el slasher. Claro, películas de asesinos enmascarados y todo eso. Exacto.
Cortes rápidos, sustos estridentes, muchísima sangre. El público estaba acostumbrado a eso. El sexto sentido, en cambio, exigía un nivel de paciencia inusual. Requiere que te sientes y observes. Sí, Shyamalan construyó un ritmo sumamente elegante. Planos largos, silencios pesados. Los ejecutivos veían lentitud y aburrimiento, donde el director estaba construyendo una atmósfera de vulnerabilidad asfixiante. Qué buena forma de describirlo. Es que no entendían que el terror psicológico, cuando está realmente anclado en el dolor humano, es infinitamente más magnético que un susto barato. Esa idea de la vulnerabilidad asfixiante me lleva directamente a hablar del reparto. Porque, a ver, si vas a prescindir de los sustos fáciles, de la sangre y los gritos, necesitas rostros que transmitan un peso emocional brutal. Indispensable, sí. Y aquí es donde las decisiones de casting rompen con absolutamente todas las reglas no escritas del género mainstream. Empecemos por Bruce Willis. Menudo cambio de registro. Radical. El público de los 90 lo veía como el héroe de acción definitivo. Era el tipo invencible, el de las explosiones. Verlo aquí interpretando al Dr. Malcolm Crowe, con esa voz susurrante, esa contención casi dolorosa. Esa tristeza que arrastra. Exacto, ese aire de fracaso absoluto. Es un contraste brutal. Y ese contraste era vital para la credibilidad de la historia. Willis despoja a su personaje de cualquier atisbo de ego. Interpreta a un hombre ahogado por la culpa profesional. Y a su lado, Toni Collette asume el papel de Lynn, la madre del niño. Que fíjate que por lo visto llegaron a considerar a Marisa Tomei para ese papel. Sí, fue una de las opciones, pero Collette fue la elección perfecta. En el cine de terror, las madres suelen caer en dos clichés muy básicos. O son histéricas, que se pasan la película gritando por los pasillos, o son figuras completamente ausentes. Ya, el típico recurso para dejar a los niños solos ante el peligro. Exactamente. Collette, sin embargo, proyecta una mezcla de amor incondicional y un agotamiento crónico, casi físico, que resulta desolador. Transmite a la perfección la desesperación de quien está perdiendo a su hijo frente a sus propios ojos y no tiene las herramientas para evitarlo. Es que te rompe el corazón verla. Pero a ver, la verdadera anomalía, el pilar sobre el que descansa toda la estructura de la película es Haley Joel Osment. Entiendo que durante el proceso de selección, la idea original era buscar a un niño con un aspecto más bien oscuro. Sí, alguien melancólico. Claro, alguien que encajara en el estereotipo del niño espeluznante de las películas de terror. El típico rostro que te da escalofríos con solo mirarlo. Así se había concebido inicialmente en los despachos. Pero cuando Shyamalan vio la prueba de Osment, que era un niño rubio, frágil y de aspecto casi angelical, se dio cuenta de su error al instante. Es que le dio la vuelta al concepto. Por completo. Osment no transmitía maldad ni un aura demoníaca. Lo que transmitía era una necesidad humana profundísima. Sus ojos reflejaban un terror maduro. Era el terror de un adulto atrapado en un cuerpo infantil. Claro, y eso cambia por completo la dinámica con quienes estamos al otro lado de la pantalla. Normalmente, en el cine sobre fenómenos paranormales, los niños dan miedo. ¿Son el vehículo del mal? Como en tantas otras películas. Exacto. Pero Cole es la vulnerabilidad hecha persona. Pienso que aquí reside el verdadero motor narrativo. El hecho de que sentimos una empatía pura y desgarradora por ese niño mucho antes siquiera de presenciar ningún fenómeno sobrenatural o asustarnos con los fantasmas. Nos aterra su sufrimiento, no el niño en sí. Cole no es el monstruo, es la víctima de un ecosistema que nosotros aún no podemos ver. Y esa es la clave geográfica de la película. El trauma precede al terror sobrenatural. De hecho, si analizamos el primer acto de la historia de forma cronológica, el detonante no tiene absolutamente nada de fantasmal. Es verdad, la primera escena es pura realidad. Es pura violencia terrenal. Hablamos de la irrupción de Vincent Crowe, el expaciente, interpretado magistralmente por Donnie Wahlberg. Vincent es, en el fondo, el espejo roto de lo que Cole podría llegar a ser si no recibe ayuda a tiempo. Es una escena tensísima. Muchísimo. Vincent acusa al doctor de no haberle ayudado de niño con sus alucinaciones. Y la tragedia culmina de la peor manera. Le dispara a Malcolm en el abdomen y luego se suicida. Es un acto de violencia física que ancla la historia en un realismo sucio y muy doloroso. Un trauma absoluto. Y a partir de ahí, experimentamos el salto temporal hasta el otoño siguiente. Presenciamos a un Malcolm obsesionado con redimirse a través de su nuevo paciente, Cole, que tiene síntomas idénticos a los de Vincent.
Intenta salvar a Cole para salvarse a sí mismo, básicamente. Exacto. Y aquí no hace falta repasar la trama escena por escena, porque la audiencia ya la conoce. Pero lo que realmente fascina de este segundo acto es cómo se construye el aislamiento. Vemos el desmoronamiento total del matrimonio de Malcolm con su esposa, Anna. Hay un frío glacial en esa casa. Una desconexión tan absoluta que roza lo cruel, de verdad. Ella parece alejadísima, e incluso hay sospechas de que pueda estar teniendo un romance. Y en paralelo, vemos a Cole lidiando con su propia condena de silencio, siendo tachado de raro en el colegio. Hasta que llega, bueno, la famosa confesión en el hospital. El momento cumbre. La frase que hizo historia. En ocasiones veo muertos. Una frase que ocupa el puesto número 44 en la lista de las citas más icónicas de la historia del cine, fíjate. ¡Qué pasada! Y con razón. Pero lo importante aquí no es la frase en sí misma, sino las reglas del juego que Cole establece justo a continuación. Le explica a Malcolm que los muertos caminan como gente normal, que no saben que están muertos. Y que no se ven entre ellos. Eso es. Y lo más aterrador de todo, solo ven lo que quieren ver. Lo que siempre me ha parecido brillante de estas apariciones no es el maquillaje ni los efectos visuales, sino la crueldad mundana que representan. Son tragedias cotidianas. Exacto. Cole no se enfrenta a demonios del infierno con cuernos. Se enfrenta a una voz en un armario oscuro amenazando por un caballo robado. O a una mujer maltratada con las muñecas cortadas. O a un pobre chico con un balazo en la cabeza. Es el dolor humano caminando por los pasillos de su propia casa. Totalmente. Ahora bien, me pongo en la piel de Malcolm. Es un hombre de ciencia, un psiquiatra premiado. Lógicamente al principio piensa que el niño sufre esquizofrenia severa. ¿Por qué cambia de opinión? ¿Por qué la ciencia se rinde de repente ante lo inexplicable en su cabeza? Pues porque Shyamalan entiende perfectamente que a un personaje empírico, a un médico, no puedes convencerlo con fe ciega. Necesitas darle una prueba empírica. El punto de inflexión clínico es la escena de la cinta de casete de 1987. Uf, los pelos de punta con esa escena. Es magistral. Malcolm revisa una antigua sesión grabada con aquel expaciente, Vincent. No le cree a Cole hasta que hace esto. Y al aislar el sonido de fondo, al subir el volumen al máximo de la grabadora de cinta, de repente escucha la voz de un hombre llorando y suplicando angustiado en otro idioma, en español. Una voz que físicamente no estaba en la habitación durante la sesión original. Exacto. Para Malcolm, esa interferencia auditiva rompe todo su paradigma médico en pedazos. Se da cuenta de que Vincent decía la verdad. Y ahí cambia su enfoque radicalmente. Ya no se trata de medicar o curar una alucinación infantil. Se trata de enseñar a Cole a convivir con su don y ayudar a los fantasmas a cerrar sus asuntos pendientes. Es un cambio de paradigma brutal para el personaje. Y esto nos lleva directamente al clímax del desarrollo de Cole. La redención a través de los fantasmas. El caso de Kyra Collins, la niña interpretada por Misha Barton. Otra escena durísima. Sí, la niña que acaba de fallecer, que vomita en su habitación y asusta a Cole. Aquí es donde la película podría haber optado por el gore fácil o el morbo puro, pero en lugar de eso, utiliza el misterio para transformar al protagonista. ¿Le da un propósito? Eso es. Cole pone en práctica el consejo de Malcolm, se comunica con ella, asiste al funeral, y en el cuarto de la niña ella le entrega una caja con una cinta de vídeo. Cole deja de ser como una antena de radio rota que solo recibe interferencias aterradoras y se convierte en un operador vital que transmite mensajes de justicia. Es una analogía perfecta, porque el vídeo muestra una realidad atroz. Muestra a la madrastra, que supuestamente era quien la cuidaba, envenenando su comida con líquido limpiasuelos. Qué horror de escena, de verdad. Sí, pero al entregar este vídeo al padre en pleno funeral, Cole no solo expone a la asesina, sino que salva a la hermana menor de Kyra de sufrir exactamente el mismo destino. Transforma el terror en sanación pura. Y el arco del héroe se completa ahí. Cole asume su papel y como un puente entre los dos mundos, consigue un papel en la obra de teatro del colegio, se le ve más integrado, y esa sanación individual le da el valor necesario para buscar la sanación familiar. Llegamos al momento emocional más potente de todo el metraje, sin duda. La secuencia del coche con su madre, totalmente desgarradora. Lynn está atrapada en su frustración, llorando por no poder llegar a su hijo, y Cole decide confesarle la verdad, y para demostrarlo, utiliza a su abuela fallecida. Le cuenta detalles íntimos que él no podría saber de otra forma. Claro, le dice que la abuela estuvo en su recital de baile, escondida al fondo,
Y entonces responde a la pregunta que Lynn hizo a solas frente a su tumba. ¿Te sientes orgullosa de mí? Y la respuesta que transmite Cole es todos los días. Bof, es una catarsis inmensa. Te deja llorando a mares. Y justo cuando la audiencia está completamente desarmada emocionalmente por esta reconciliación tan bella, llega el golpe maestro, el giro final. Y para entender de verdad el impacto de ese giro final, primero hay que diseccionar cómo el director hipnotizó al público a través del lenguaje visual durante toda la película. Porque, a ver, el truco no está solo en el guión, está en la puesta en escena, escondido a plena vista. Esas pistas visuales de las que hablábamos. Exacto. Durante todo el metraje, el equipo de diseño de producción eliminó casi por completo un color específico, el color rojo. Lo quitaron de los decorados, del vestuario secundario, de las calles. Lo purgaron de la paleta de colores cotidiana. Pero, ¿con qué propósito exacto? Para convertirlo en un faro para el subconsciente del espectador. El rojo se utiliza única y exclusivamente para señalar elementos del mundo real que están siendo, digamos, contaminados por el más allá. O para marcar picos de tensión emocional extrema. Claro, como el picaporte. Exacto, el picaporte rojo de la puerta del sótano al que Malcolm nunca puede acceder porque está cerrada con llave. O el pequeño refugio rojo, la tienda de campaña donde Cole se esconde con sus santos de plástico. O el vestido rojo de la madrastra que envenena a su hija. ¡Qué nivel de detalle! Es que el cerebro del espectador capta la señal de peligro y trascendencia sin procesarla conscientemente. La atención se desvía, te distraes sin darte cuenta. A ver, detengámonos ahí. Entiendo la distracción psicológica del color. Me parece brillante. Pero hablemos del elefante en la habitación. El vestuario de Malcolm, de Bruce Willis. Madre mía. La ropa... Es que tiene tela. Cuando se revela la verdad al final, nos damos cuenta y descubrimos anonadados que Malcolm lleva absolutamente toda la película con la misma ropa. Literalmente la misma. Las diferentes capas que usa, o sea, el abrigo largo, la sudadera azul de la universidad, el traje oscuro. Son exactamente las prendas que llevaba puestas o que tocó y estaban sobre una silla a su alcance la noche en que le dispararon. Ni una prenda más, ni una menos. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que millones de personas en las salas de cine de todo el mundo no se dieran cuenta en los primeros 20 minutos de que un personaje principal no se ha cambiado de ropa en meses? Suena evidentísimo a toro pasado. Suena evidente ahora. Claro, porque ya sabemos el truco. Pero es el triunfo absoluto de la fragmentación narrativa. El director rompe la cronología lineal en la mente del espectador de una forma muy sutil. Vemos a Malcolm en su casa, luego en la calle, luego en una iglesia con el niño. Asumimos automáticamente el paso de los días. Claro, tu cerebro rellena los huecos lógicos. Exactamente. Además, Willis se quita y se pone el abrigo constantemente, creando la falsa ilusión visual de que hay un cambio de vestuario real. Pero el verdadero truco de magia, la prestidigitación, reside en la distracción emocional. Estábamos mirando a otro lado. Estábamos tan abrumados por el sufrimiento del niño y por el intento desesperado de redención del doctor que nuestro cerebro se negó rotundamente a buscar la lógica logística de su armario. ¿A quién le importa la ropa cuando un niño está aterrorizado, sabes? Totalmente. Lo cual nos lleva irremediablemente a la resolución. A la escena en el salón de su casa. Malcolm regresa convencido de que ha ayudado a Cole. Le sugiere al niño antes que hable con su esposa Anna, mientras ella duerme. Y entra en casa y la encuentra en el sofá. Si la encuentra dormida, acurrucada, viendo melancólicamente el vídeo de su boda en la televisión. Y de repente, de la mano de ella, cae un objeto al suelo. Cae la alianza de boda de Malcolm. Rueda por el suelo. Él mira su propia mano izquierda y descubre la ausencia del anillo. Y en ese instante, todas las reglas que Cole había explicado a mitad de la película caen como un mazo sobre él y sobre todos nosotros. Es que las frases resuenan en tu cabeza en ese momento. Los fantasmas no saben que están muertos. Caminan como gente normal. Solo ven lo que quieren ver. Y entonces encajan todas las piezas de golpe. En ese instante de brillantez cinematográfica pura, los destellos de memoria revelan la verdad ineludible. Malcolm se da cuenta de la sangre en su camisa. Vincent no solo lo hirió aquella noche. Vincent lo asesinó hace un año. Todo este tiempo ha sido un fantasma. Es tremendo. Y fíjate cómo cambia la perspectiva de todo lo anterior. El aislamiento de su esposa no era frialdad ante un matrimonio roto. ¿Era luto? Era el luto devastador de una viuda.
Ella no le ignoraba en los restaurantes por estar enfadada. Es que literalmente no le veía. Malcolm nunca estuvo trabajando en un caso nuevo. Llevaba un año vagando en el purgatorio, anclado al mundo de los vivos por su propio sentimiento de fracaso y por su negación a aceptar la realidad. Hay un detalle de montaje que me parece una auténtica temeridad por parte de los creadores en retrospectiva. En la famosa escena de la confesión en el hospital, justo cuando Cole dice «veo gente muerta». El zoom de la cámara. Sí, la cámara ejecuta un zoom levísimo, extremadamente lento, que termina encuadrando de cerca el rostro de Bruce Willis. O sea, literalmente el director nos está señalando con el dedo quién es el fantasma en el mismísimo ecuador de la película. Los editores estaban aterrorizados en la sala de montaje. Pensaban que Shyamalan había arruinado la sorpresa y que el público ataría cabos de inmediato al ver ese plano. Y la ironía es que casi nadie lo hizo. Nadie. La inmersión en el dolor de los personajes era tan profunda que esa pista hiperdirecta pasó completamente inadvertida para el 99% de la audiencia. Esa audacia, esa confianza ciega en su narrativa es la que separó al Sexto Sentido de ser un simple largometraje comercial de misterio para convertirla en un fenómeno cultural sin precedentes. Y tanto que sin precedentes, es que el éxito rotundo de crítica fue asombroso para una cinta de terror y misterio. Consiguió 6 nominaciones a los premios Oscar. Que se dice pronto. Tela. Mejor película, mejor director, mejor guión original y actores de reparto para Osment y Colette. También arrasó en nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA. Ganó premios del público también. Y fíjate, a nivel literario, el guión ganó el premio Nebula y fue posicionado en el top 50 de los mejores guiones de la historia por el Sindicato de Guionistas. Es una barbaridad. Y el fenómeno, ojo, no se limitó a las salas de cine y a las galas de premios. A nivel doméstico, la película cimentó su estatus de leyenda absoluta. Se consolidó como el título más vendido en formato DVD del año 2000. Superando los 2,5 millones de unidades. Una barbaridad para la época. E instauró récords en los videoclubes como la cinta de alquiler más importante de todos los tiempos. Un verdadero referente de la cultura de los 90. Sin duda. Pero bueno, más allá de las cifras astronómicas, de los récords y de los premios, creo que el verdadero legado de esta obra reside en su profundidad temática, en el pozo que te deja. Totalmente de acuerdo. Si raspamos un poco la superficie del suspense, de los sustos y de los giros de guión, lo que encontramos en realidad es una disección crudísima sobre el dolor y la ceguera voluntaria. Ajá, explícate. Pues mira, Cole afirma que los fantasmas solo ven lo que quieren ver. Y lo hacen porque la verdad de su propia muerte es demasiado traumática para procesarla de golpe. Están atrapados en un bucle infinito de negación, protegiéndose del dolor. Claro, es un mecanismo de defensa. Pero fíjate que esa regla no se aplica solo a los espíritus en la película. El guión plantea de forma magistral que los personajes vivos operan exactamente bajo el mismo mecanismo de defensa. Sí, es un paralelismo precioso. Pensemos en las dos figuras femeninas principales de la historia. Lynn, la madre de Cole, se pasa casi todo el tiempo negando las evidencias físicas de que a su hijo le ocurre algo que escapa a la lógica médica tradicional. Cierra los ojos ante la realidad. Exacto. Cierra los ojos ante los cajones abiertos por arte de magia, los ruidos inexplicables, los rasguños en el cuerpo de su hijo. Y lo hace porque aceptar esa realidad la paraliza de terror. Y ocurre de forma idéntica con Anna, la esposa de Malcolm. Ella está viva, sí, pero habita en su propio plano fantasmal, de alguna manera. Está congelada en el tiempo, consumiendo pastillas, viendo una y otra vez el mismo vídeo de su boda, viviendo en un estado de luto tan paralizante que le impide avanzar. Es incapaz de conectar con el mundo real o de ver un futuro sin su marido. Exacto. Es una metáfora absolutamente demoledora de la condición humana. Shyamalan nos está diciendo a la cara que ya estemos vivos o estemos muertos, todos compartimos esa tendencia de caminar por nuestra existencia negando las verdades más dolorosas. Es que construimos unas murallas inmensas a nuestro alrededor. Elegimos ver únicamente lo que encaja en nuestro frágil relato mental para no sufrir. Y la película plantea que solo avanzamos, que solo logramos liberarnos cuando alguien o algo nos fuerza a detenernos, a encender la luz y a mirar nuestras heridas de frente, por muy insoportables que sean.
Y ese es el mensaje definitivo de la obra con el que culmina todo. Malcolm logra abandonar el mundo de los vivos y encontrar la paz únicamente cuando deja de lado su negación. Cuando se quita la venda de los ojos. Eso es, cuando le dice a su esposa dormida que ella nunca estuvo en segundo plano, que siempre fue lo primero en su vida. Acepta su fracaso original con Vincent, acepta su propia muerte y sobre todo acepta dejar ir el control. El verdadero terror de la película no son los espíritus sangrientos, sino la incapacidad de aceptar la pérdida. ¡Qué gran reflexión! Es un cierre perfecto para comprender por qué esta historia sigue latiendo con tantísima fuerza en el imaginario colectivo casi 3 décadas después de su estreno. Desde luego que sí. No es el truco argumental del anillo lo que nos atrapa repetidamente cuando la volvemos a ver. Es el reflejo de nuestras propias incapacidades, de nuestros propios miedos a enfrentar el dolor y a soltar aquello que ya no está. No podría estar más de acuerdo. Y con esta reflexión tan profunda cerramos el capítulo de hoy. Queremos enviar, de nuevo, un agradecimiento enorme a toda la audiencia por su tiempo. Ha sido un placer. Y, por supuesto, reiterar nuestro cariño a los seguidores del canal Podcast de Libros y Pelis por acompañarnos en este recorrido analítico. Ha sido un viaje fascinante por los silencios y las sombras de una auténtica obra maestra del cine. Una de las grandes, sí. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando cada narrativa que consumen, a buscar siempre esa estructura oculta bajo la superficie y a mantener viva la curiosidad por los mecanismos que mueven el mundo, tanto el de los vivos como el de la ficción. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta pronto.